Dios bendiga a todos los oyentes, simpatizantes de este programa Bella Vista, de Bellavista Estéreo, una inspiración de Dios. El justo por la fe vivirá. Vamos a la palabra, vamos a leer, hacer la lectura de la palabra. Los primeros 9 versos. En los 2 programas anteriores hemos leído los 6 primeros, vamos a leer 9 versículos a partir del verso 1, amén. Gloria al nombre del Señor. La palabra dice así: el concilio en Jerusalén. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos pues, estoy leyendo el verso 3, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Verso 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Verso 9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Dios bendiga su palabra en esta mañana. Oremos, hermanos y oyentes. Padre Santo y Padre bueno, Señor, gracias por esta oportunidad nueva, por estas circunstancias que tú dispones en tus designios inescrutables, Señor, de estar meditando, de estar instruyéndonos y edificándonos en el estudio de tu palabra, en el estudio del libro de los Hechos. Padre, mira este programa, que seas tú impartiendo sabiduría y revelación en el conocimiento de tu voluntad. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor y a su nombre. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Aleluya. Bueno, amados, hoy es la tercera entrega que voy a hacer sobre esta enseñanza, el concilio en Jerusalén, parte tercera. Sí, vamos a hacer rápidamente un recuento de este pasaje de las Escrituras. Son los 35 versículos primeros del capítulo 15, que, como ya lo he presentado en 2 ocasiones anteriores, vamos a estudiarlo en 3 partes, en 3 etapas. La primera, que es el estudio de la controversia, del problema que sucedió en la iglesia de Antioquía de Siria, un problema doctrinal que fue ya bastante desmenuzado
aprendimos, estudiamos allí en los 2 primeros versículos. La segunda parte del estudio de este tema, el concilio en Jerusalén, está contenido en los 4 versículos siguientes, del verso 3 al 6, y que hablan de un procedimiento, de un orden, de una secuencia de acontecimientos que llevó a los hermanos, líderes y apóstoles a tratar en una reunión magna en Jerusalén esta controversia. Y por último, ya de los versos 7 al final, al verso 35, está el informe que el autor, el cronista Lucas, da sobre este concilio que se trató allí en Jerusalén. Habíamos, como le digo, visto la controversia, la discusión, el núcleo del problema en los 2 primeros versos. Incluso en el programa anterior, en la segunda parte, recuerde, hermano, comenzamos esa secuencia de eventos que llevaron a todos los líderes y apóstoles a debatir en este concilio este problema. Y comencé con el verso 3. Recuerde que allí quedamos en la vez anterior, cuando estudiamos el traslado de la comisión, de la comitiva, la delegación compuesta por Pablo, Bernabé, muy posiblemente Tito y algunos otros que fueron escogidos allí en la iglesia central de Antioquía de Siria, para ir a Jerusalén, bendito sea el Señor, a los apóstoles y a los ancianos en ese lugar. Hoy arrancamos del verso 4, el verso 4 donde los apóstoles, Pablo y Bernabé, dan un informe de su trabajo, de su labor misionera allá en Jerusalén. Y dice el verso 4, tenga allí, hermano, la Biblia y algo en que anotar para que tome nota. Verso 4 dice, y llegados a Jerusalén. No nos vamos a poner con más resumen. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Y escuche, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Aquí hay cosas que se dan por supuestas. Por ejemplo, es de suponer, como dicen los estudiosos, que aquí hubo, cuando ellos llegaron, Pablo y Bernabé con Tito y los demás, a Jerusalén, hubo una mutua consolación que Lucas no menciona. Solamente dice que fueron recibidos por la iglesia, por los apóstoles y los ancianos. Pero en esa recepción, hermanos, ¿cómo se reciben los creyentes y los siervos de Dios en una iglesia que era una iglesia tan importante, la sede a los gentiles, a las misiones gentiles? Pues con amor, hermano, con muestras de amor, de afecto fraternal. Seguramente ellos fueron recibidos de esa manera, Pablo, Bernabé y sus acompañantes, con abrazos efusivos, con manifestaciones de cariño, de amor de Dios. Y como dice el verso 4, a su vez, gloria al nombre del Señor, Pablo y Bernabé también los consolaron a ellos. ¿Cómo? Dice, refiriendo todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Porque el creyente, cuando ve la obra del Evangelio a través de otros hermanos en otros lugares, se goza. Gloria al Señor. Entonces, queda claro, hermano, que ahí hubo una recíproca consolación. Bendito sea el Señor.
hay una pregunta para los que les gusta estudiar la palabra del Señor. ¿Qué líderes y apóstoles se hicieron presentes aquí en esta ocasión en Jerusalén? Bueno, tocaría empezar a desglosar versículo por versículo, y si lo hacemos, pues evidentemente encontramos que además de Pablo y Bernabé, que son los que llegan aquí, y de Tito, que va con ellos acompañándolos, supuestamente, estaba Pedro, porque como leí al comienzo, el primero que se pone de pie a hablar es Pedro. ¿Qué hacía Pedro allí? Si usted ha estudiado la Escritura, el libro de los Hechos, y sobre todo si ha seguido el estudio que hemos hecho en esta emisora, en este programa, que ya tenemos, ¿cuánto, hermano John? Casi 2 años, hermano. Casi 2 años de haber comenzado el estudio del libro de los Hechos. Y apenas vamos por el capítulo 15, porque hemos hecho un estudio, gracias al Señor, pormenorizado, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y los que han seguido este estudio deben recordar que allá en el capítulo 12, Pedro fue encarcelado en Jerusalén. Y desde cuando él es liberado por un ángel de la cárcel, injustamente fue apresado, Pedro no se menciona más en el resto del capítulo 12, ni en el capítulo 13, ni en el 14. Ahora en el capítulo 15 aparece Pedro. Ahora, ¿qué hizo Pedro en ese tiempo? ¿Por qué se fue? Si nosotros leemos, vamos a ir a la palabra, hermano, en Hechos 12, capítulo 17. Hechos 12, capítulo 17. Mire lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Cuando Pedro fue liberado de la cárcel, él se reunió con los hermanos en una madrugada, fue eso, la liberación de Pedro de la cárcel. Y llegó a esa casa y los hermanos se asombraron de ver a Pedro, estaban en una vigilia de oración. Y entonces dice el verso 17, capítulo 12. Pero Pedro, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Aleluya. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Mire qué escueto. Es Lucas, el autor del libro. Y se fue a otro lugar. No menciona dónde se fue. Ahora, después de, como dicen los tratadistas, varios años, Pedro aparece en Jerusalén. Desde cuando sucedió eso que acabo de leerle. Él aparece años después en Jerusalén. Y dice la palabra que allí estaba Pedro. Es decir, respondiendo la pregunta que dice, ¿qué líderes y ancianos y apóstoles, estaban en Jerusalén en esta ocasión cuando llega Pablo y Bernabé allí? Pues he contestado, o he comenzado a contestar, estaban Tito posiblemente, Pedro, porque Pedro habla aquí en esta reunión, como he dicho, después de varios años aparece. Y si leemos, vaya conmigo a Gálatas, capítulo 2, verso 9, que es un pasaje que ya se lo he dicho antes. Gálatas 2, capítulo 2, verso 1 al 10, es un pasaje que se considera paralelo al Concilio de Jerusalén. Y dice Gálatas 2:9, Pablo hablando a los Gálatas, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, la derecha, en señal de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Amén. Luego, además de Pablo y Bernabé, de Tito y de Pedro, pues estaba Jacobo y Juan,
que son mencionados aquí en Gálatas. Bueno, los demás no se sabe, pero esos son los que se puede entresacar que estaban allí en el concilio del contexto bíblico. Sigamos, verso 4, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Escuchó? Ese es el resumen que Lucas hace de lo que ellos, del informe que Pablo y Bernabé dan al llegar a Jerusalén a los líderes y ancianos de la iglesia de Jerusalén, que refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Cuáles cosas, hermano? Las cosas que Dios había hecho en Chipre, en Galacia, en las ciudades de Galacia, en Asia Menor, durante el primer viaje misionero de Pablo, contenido en los capítulos 13 y 14. Ellos pues debían haberse regocijado con eso, se gozaron. Bendito sea el Señor. Pero lo interesante aquí es que ellos nos dicen lo que Dios hizo a través de nosotros. O sea, lo que nosotros hicimos, perdón, en el nombre de Jesús. Ellos nos dicen así. Ellos dicen lo que Dios hizo a través de nosotros. Eso debe ser el común denominador, el espíritu de todo creyente que testifica de las obras de Dios en su vida. Son obras que Dios hace en nosotros o a través de nosotros. No las hacemos nosotros. Eso fue lo que dijo, bendito sea el Señor, en el verso 12, o diría, porque no hemos llegado a ese versículo todavía, al estudio de ese verso, en este capítulo 15, Bernabé y Pablo, cuando testificaron, porque después de Pedro, Pablo y Bernabé también testifican. Y dice en el verso 12, entonces toda la multitud cayó, después que habló Pedro, y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes cosas, cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Hablan de la misma forma que habló Pedro aquí, hablan de la misma forma que hablaron ellos, Pablo y Bernabé, en este informe del versículo 4. Después lo ratifican, lo repiten. No hacen énfasis en ellos, bendito sea el Señor, sino en Dios, el que debe ser exaltado por lo que Dios hace o respalda por su Espíritu Santo en la predicación nuestra. Es Dios, Dios es el que debe recibir, la gloria por todo. Ahora bien, esto, hermano, este procedimiento de Pablo y de Bernabé es algo que debemos entender, hermano, porque no es solamente hacerlo por hacerlo. Hay que entender por qué Dios debe ser exaltado, y las obras que hacemos nosotros en el nombre de Jesús, es Dios quien las hace. Lo dice Hebreos 13. Vamos a ir al pasaje que quiero que usted oiga. Hebreos 13, 20 y 21. Mire cómo habla el autor de la carta a los Hebreos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, aleluya, os haga aptos, capaces, en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. Y escuche lo que viene: haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Quién es el que hace cuando nosotros predicamos o ministramos a través, en el nombre de Jesús? Es Él, Dios, en nosotros, el que hace lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Porque Él es el que respalda su palabra y es el que actúa con su poder. Bendito sea el Señor para siempre.
Eso no se nos debe olvidar, hermano. Aleluya. A Él sea la gloria, bendito sea el Señor. Y para nosotros, el gozo. Pasamos al verso 5. Vea, en el verso 5, en este momento quiero que usted se ubique en este momento en Jerusalén. Acaba de hablar Pablo y Bernabé y han contado todas las cosas, las maravillas, las sanidades, las liberaciones que Dios había hecho por medio de ellos. ¿Y a quién le dicen todo eso? A los líderes, a los apóstoles y a los ancianos de la iglesia. ¿Qué cabría esperar? Que estos líderes y ancianos, hermanos, le den una respuesta al informe, bendito sea el Señor, que Pablo y Bernabé acaban de dar. Pero asombra cuando uno ve en el verso 5 que hay, como dice, permítame el término, un grupo de personas que mete la cuchara, interrumpen, y no interrumpen para algo bueno, sino para algo muy malo. Porque dice el verso 5, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Como Pablo y Bernabé acaban de hablar de los convertidos de la gentilidad, que se habían salvado por la predicación del Evangelio y las maravillas que Dios había hecho a través de ellos por 2 años en Asia y en Chipre. Entonces ellos dicen, pero debían haberlos mandado a circuncidar y que guardaran la ley, corrigiendo, qué insolencia, ¿verdad? Qué atrevimiento al apóstol, a los gentiles, como diciéndole, te equivocaste, Pablo. Tienes que cambiar tu mensaje, tu predicación. En este momento que sucede esto, esta nota oscura allí, se manifiesta, se hace evidente, hermano, la causa de la controversia, del problema que se iba a tratar allí, que había llevado a esta comisión de líderes y apóstoles, Pablo, Bernabé, Tito y otros, a Jerusalén. Y es que los mismos contradictores la revelan. Hay una pregunta. ¿Cuándo sucedió este pronunciamiento de estos cristianos? Porque eran cristianos. Esto que dice el verso 5, que eran de la secta de los fariseos. Porque dice que habían creído. Eran cristianos, hermano. Entonces la pregunta, ¿cuándo sucedió este pronunciamiento? Que estos cristianos celosos de la ley, llamados judaizantes, hacen aquí. Algunos consideran, algunos tratadistas, algunos intérpretes bíblicos, que esto sucedió después del Concilio de Jerusalén. Pero gran parte de los intérpretes no están de acuerdo con esto, porque el autor del libro no va a añadir un versículo, el verso 5, y va a agregar allí algo que sucedió después, cuando todo lo que está relatando en los primeros 35 versículos de este capítulo 15 está en orden cronológico. Eso se sale totalmente del orden. Entonces, la mayoría están de acuerdo que no sucedió esto que menciona en el verso 5, esta interpelación atrevida de los creyentes judaizantes después del concilio, sino que sucedió ahí precisamente, en ese momento, como en ese orden lo refiere Lucas, al final de la reunión de bienvenida y de la información misionera que Pablo y Bernabé habían dado en los versos 4 y 5. En los versos 4, perdón, el verso 4 sucedió inmediatamente después, o sea que fue realmente una acción grosera, una acción
¿cómo decirle? Con malas intenciones de ellos, interrumpiendo, evitando que los líderes de Jerusalén le dieran su aceptación, su beneplácito al informe que acababa de mencionar Pablo y Bernabé. Pero surge otra pregunta, hermano. Es lindo, es maravilloso, uno se goza, hermano, cuando le gusta la palabra y uno puede indagar, ahondar, escarbar en estos tesoros. Y es esta la pregunta que puede hacerse usted en este momento. ¿Eran estos judaizantes, hermanos, que acaban de interrumpir allí en el verso 5 para restarle la autoridad, poner en entredicho mejor la autoridad de Pablo? ¿Eran esos judaizantes allí en Jerusalén los mismos que fueron allá a Antioquía de Siria en el verso 1 de este capítulo con la exigencia de que si no se circuncidaban no podían ser salvos los creyentes gentiles? ¿Serían los mismos los que viajaron de allá de Antioquía y se vinieron para Jerusalén para esperar o interceptar a Pablo, a Bernabé, a Tito y a los demás en esta reunión que se va a hacer, en este concilio? Bueno, no lo dice el pasaje. Y dicen los estudiosos bíblicos que pueda que fueran o pueda que no. No hay la seguridad. Pero lo que sí podemos asegurar, o sí puedo asegurar, es que en caso de que no fueran los mismos, sí venían con las mismas, porque venían con las mismas exigencias e imposiciones de los que fueron a Antioquía. Porque dicen, es más, vienen con unas imposiciones más estrictas, según dice Lucas, porque en el verso 1 dice que los creyentes celosos de la ley que fueron a Antioquía solamente dijeron, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. Pero estos que están aquí en Antioquía de Siria, dice el verso 5, afirman, es necesario circuncidarlo y que guarden la ley. No se contentaron con imponer la circuncisión, sino que tenían que guardar toda la ley. ¿Por qué? Pues sencillamente, hermano, porque la circuncisión es la señal del pacto a Abraham. Y cuando la persona está bajo el pacto de Abraham, está obligada a guardar toda la ley. Entonces ellos aprovechaban esa circunstancia. Se les olvidaba o lo ignoraban adrede que el pacto a Abraham no fue dado a los gentiles, hermano. Fue dado al pueblo judío. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. ¿Cuántos se gozan? Gloria al Señor. Cuando uno estudia la palabra, mi hermano, se goza. Dice, viene algo aquí interesante. Sigamos en el verso 5. La arrogancia de estos judíos cristianos legalistas es clara. Como le he dicho, ellos no esperan que los apóstoles y ancianos de ahí de Jerusalén respondan el informe que acaba de dar Pablo y Bernabé en el versículo 4, sino que interrumpen, como le dije, e interrumpen con una imposición salida de la escritura antibíblica y bien firme, porque era una imposición más estricta que la que sus colegas, si no eran los mismos, que fueron a Antioquía, sí, exigían. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Mire, aquí hay algo interesante, y es unas palabras que dijo algún exégeta. Dijo estas palabras: es más fácil convertir a un gentil al cristianismo que corregir a un fariseo de su religiosidad. Es más fácil.
Es más fácil. Por eso fue que Cristo, Jesús, dijo a la iglesia en la Odisea, Apocalipsis, capítulo 2 y 3, por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque mire, el Señor es paciente con los débiles, con los ignorantes. Sé que la palabra dice que cuando éramos débiles a su tiempo, el Señor murió por los impíos. Dios es paciente, hermano, tolerante a veces para con los ignorantes y extraviados, como dice la Escritura, pero con los que conocen la palabra, que son los tibios que Dios vomitará de su boca, Cristo los vomitará, el Señor no tiene reparos. Los fariseos eran tibios, conocían las Escrituras, pero las torcían para su acomodo. Y usted puede leer el capítulo 23 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Y esa frase, esa sentencia se repite y se repite y se repite a lo largo de ese capítulo 23. Y es que si usted lee el Nuevo Testamento, los Evangelios, usted no va a encontrar juicios, ayes, castigos más grandes que los que Cristo en ese capítulo 23 de Mateo le dio a los fariseos. No les lanzó ninguna palabra de consuelo, solamente juicios, acusaciones, condenas, porque a los tibios Dios los vomitará de su boca. Es mejor ser frío, hermano, no conocer la Escritura, que ser un desobediente, o lo que es peor, un acomodado. Acomodar la Escritura a su antojo, por interés propio. Eso lleva a juicio, hermano. Eso lleva a juicio, así que tengamos cuidado. Dios tenga misericordia de nosotros. Es más fácil, dijo alguien, convertir a un gentil al cristianismo, a un frío, que corregir a un fariseo de su religiosidad o corregir a un tibio. Es más fácil. Estos se levantan aquí en Jerusalén. Es necesario circuncidarlos y que manden la ley de Moisés y que guarden la ley de Moisés. Cuando viene Pablo y Bernabé y cuentan lo que ellos han hecho por años allá entre los gentiles. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. ¿Es condenable? Otra pregunta. Interesantísima, hermano. Y voy a dedicarme aquí bastante a esta pregunta. ¿Era condenable, bendito sea el Señor, el cristianismo de estos fariseos legalistas? Eran creyentes. Lo que estoy preguntando es, ¿eran de condenar en su cristianismo, en su profesión de fe, estos cristianos judíos legalistas que se oponían a Pablo e imponían el cumplimiento de la ley a los gentiles, o querían imponerlo? Para comenzar la respuesta, le digo, si no lo sabe, que algunos estudiosos de las Escrituras consideran que ellos eran unos sinceros cristianos. No, en otras palabras, no tienen ningún reparo, ningún motivo de poner en duda el cristianismo de estos judíos legalistas creyentes. Pero gran parte de los estudiosos no estamos de acuerdo, yo me incluyo entre ellos, que no era una profesión de fe sincera. Era un cristianismo que se ponía en duda, bendito sea el Señor, que era deslucido, estaba oscurecido. Y voy a dar por lo menos cuatro razones a la luz de las Escrituras.
¿Por qué considero que estos judíos legalistas cristianos, su profesión de fe, su cristianismo era un poco, daba que hablar, se ponía en duda? Hermano, porque la Biblia, el Nuevo Testamento, Primera de Corintios, esa epístola de Pablo, dice claramente que que Cristo permitió a los judíos seguir guardando la ley aún después de ser salvos al recibir el Evangelio. Pero no les permitió hacer circuncidar a los gentiles para ser salvos. Vamos a leer la palabra. Eso lo dice Primera de Corintios 7, 18. Si usted no lo sabe, Primera de Corintios 7, 18. Dice la Escritura, amén. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Repito, gloria a Dios. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso, dice Pablo. Dicho de otra manera, era algún judío guardaba la ley cuando recibió el Evangelio de Cristo, creyó en el Evangelio, puede seguir guardando la ley aunque ya sea cristiano. Eso es lo que quiere decir Pablo aquí. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Pero no les permitió hacer circuncidar a los gentiles, porque sigue diciendo el versículo, fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Es decir, que al judío que se convertía a Cristo se le permitía seguir guardando la ley, pero al gentil que se convertía a Cristo, si llegaba a guardar la ley, le era tomado por pecado. No se circuncide. Luego está claro, hermanos, claro completamente que la profesión de fe de estos creyentes judíos legalistas era dudosa, porque eso estaba escrito en el Evangelio, que no debían imponer la circuncisión a los gentiles, aunque se les permitía a ellos seguir guardando la ley en Cristo. Pero además hay otro motivo para dudar de la profesión sincera cristiana de estos judíos legalistas, un segundo motivo. Y era que al imponer la circuncisión y la ley mosaica como condición para ser salvo a los gentiles, amado hermano, eso era atentar a Dios. ¿Por qué? Primero porque Pedro lo dijo. Mire lo que el apóstol Pedro dijo allí en el concilio, en el verso 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos, o sea, de los gentiles, un yugo? Mire cómo llama a la ley, yugo, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Era pecado. Eso es lo que está diciendo Pedro. ¿Por qué tentáis a Dios? Te está hablando a estos judíos legalistas. ¿Por qué tratan de imponer la circuncisión y el cumplimiento de la ley a los gentiles? Si nosotros mismos, dice Pedro, no hemos podido cumplir correctamente, completamente la ley. ¿Por qué tentáis? ¿Por qué pecáis contra Dios? Era pecado, hermano. Así que si era pecado, se pone en duda definitivamente esa profesión de fe de estos judíos creyentes. Y hay todavía dos razones más. Piense y estudie conmigo la palabra. Tercero, el tratar de imponer la circuncisión era poner el judaísmo por encima del cristianismo. ¿Por qué? Porque mire lo que dijeron ellos allá en Antioquía, en el verso 1. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué estaban diciendo? Que estaban
que la circuncisión y el cumplimiento de la ley estaba por encima del evangelio. Una blasfemia, hermano, diciéndole a Cristo, moriste en vano en la cruz del Calvario. No. En Cristo ya la ley ceremonial quedó abolida. Gloria al Señor. La ley ceremonial. Ahora, también ponemos en duda la profesión cristiana de estos judíos celosos de la ley, porque los creyentes fariseos que se levantan aquí en Jerusalén, en este verso 5, y les dicen, es necesario circuncidarlos y guardar la ley, aleluya, hacen caso omiso, ignoran el informe que Pedro había dado de la conversión de Cornelio y su casa en el capítulo 11 y la reacción favorable de los apóstoles en aquella ocasión en Jerusalén a ese informe de Pedro. Vamos a leer la palabra, hermano. Capítulo 11, versículo 15 al 18. Mire, esto ya lo conocían esos judíos legalistas que están allí en Jerusalén para tratar de imponer la circuncisión y el cumplimiento de la ley a los gentiles. Esto que voy a leer ya ellos lo sabían, porque ellos se congregaban allá en Jerusalén. Y esto había sucedido antes. Voy a leer capítulo 11, versos 15 al 18. Habla del relato que Pedro, la explicación mejor, que el apóstol Pedro dio en Jerusalén años atrás, cuando después de haber llegado de predicarle a Cornelio y su casa en Cesarea, los paisanos creyentes de la iglesia de Jerusalén en aquella ocasión le pidieron a Pedro una explicación por qué había ido a casa de Cornelio. Y dice Pedro aquí, Hechos capítulo 11, anote, versos 15 al 18. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio, es decir, en Pentecostés. Entonces me acordé, dice Pedro, de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿A quién? A los gentiles de allá de Cesarea, de casa de Cornelio. Dice Pedro aquí, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, escuche, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Se asombraron, hermanos, pero no dijeron nada, aceptaron. Bendito sea el Señor. Entonces ahora, perdóneme el término, aunque antes habían aceptado cuando Pedro les refirió esto de la conversión de Cornelio y su casa al evangelio, ahora, permítame, pelan el cobre aquí ahora en Jerusalén y sí tratan de imponer o de tratar de que se establezcan ciertos requisitos para aceptar a los creyentes gentiles como hermanos en Cristo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué no lo hicieron antes, hermano? ¿Por qué en casa de Cornelio, cuando Pedro informó los convertidos de casa de Cornelio, aceptaron y no establecieron normas? Y ahora en Jerusalén, en este capítulo 15, si quieren establecer condiciones para aceptar como creyentes en Cristo a los gentiles. Ya eso lo expliqué antes, pero le recuerdo, al parecer, como dicen algunos estudiosos, esto se debía a que en los tiempos aquellos, cuando Pedro en el capítulo 11 refiere el informe que acabo de leer, la iglesia en su mayoría era judía, porque todavía no habían comenzado las misiones a los gentiles. Pero ahora
ha llegado el momento de que ellos exijan, traten de imponer el cumplimiento de la ley y la circuncisión, porque están celosos, porque la gran mayoría ahora está sucediendo lo contrario en ese tiempo. La mayoría de la iglesia cristiana son gentiles, porque Pablo y Bernabé han estado 2 años en Asia y en Galacia y en Chipre, y han hecho miles y miles y miles de adeptos al cristianismo, de cristianos, de hijos de Dios. Aleluya. Entonces, en este momento, bendito sea el Señor, dice el verso 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos, verso 6 del capítulo 15, para conocer de este asunto. Se reunieron. ¿Cuál era el asunto, hermano? El problema, el desacuerdo, la controversia. Entonces, note usted que apenas se da el informe en el verso 4 de lo que Pablo y Bernabé hicieron en el nombre de Jesús entre los gentiles. Y después se recuerda la exigencia en el verso 5 de estos judaizantes. Entonces se hace evidente que hay que discutir, hay que debatir en una reunión de líderes de la iglesia este problema. Ahora con más razón que nunca, porque se han levantado contradictores allí, que son los judíos celosos de la ley creyentes. Entonces, a esta reunión de líderes de la iglesia, en donde se discute o se debate este problema, allí en Jerusalén, es a lo que se llama el concilio en Jerusalén, que también, como ya lo he mencionado, gloria al Señor, se llama por algunos estudiosos el consejo, o la asamblea, o el sínodo, o la conferencia de Jerusalén. Son diferentes términos para llamar a un mismo acontecimiento, a esa reunión. Bueno, desde este momento comienza el relato que Lucas da de lo que se trató en el sínodo de Jerusalén, en el concilio. Y ahí vamos a empezar a estudiar desde el verso 7 hasta el final del pasaje, hasta el verso 35. Vamos, a mí me gusta hacer las cosas en orden, hermano, para que usted tome nota y pueda seguir estos estudios. En los primeros 15 versículos que siguen, del verso 7 al 21, se va a dar lo que es las proposiciones y la decisión del debate. Las proposiciones y la decisión del debate. Sí, en toda reunión siempre se hacen proposiciones, conclusiones y tareas. No sé cuántos han asistido a congresos, a reuniones, en juntas de obreros, incluso en las reuniones en la iglesia de los caballeros, de las damas. Siempre hay un orden, hermano. En las reuniones siempre debe existir eso: proposiciones, debates, conclusiones y al final las tareas, o sea, los resultados que se concretan en las reuniones. Ese es el mismo orden que sigue Lucas al informar el concilio en Jerusalén, porque Dios es un Dios de orden, hermano. Entonces, desde el verso 7, le repito, hasta el verso 21, Lucas menciona las proposiciones y la decisión del debate. Pero lo primero que vamos a estudiar es el discurso de Pedro, de los versos 7 al 11, 5 versículos. Inmediatamente después que Pedro hace su intervención en este concilio, se menciona la intervención de Pablo y de Bernabé.
Y llama la atención que nada más Lucas dedica un versículo, el verso 12, a la intervención de Bernabé y de Pablo. Y después veremos ya en los, bendito sea el Señor, en los 9 versos finales, el discurso de Jacobo, el discurso de Santiago, que es el mismo Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo. Vamos a dejar aquí como una pequeña introducción en estos minutos finales a la intervención de Pedro, al discurso, al mensaje de Pedro, del apóstol Pedro, que no es muy largo tampoco, son 5 versículos. Recordemos que Pedro, en el relato del libro de los Hechos, el autor del libro lo ha mantenido como anónimo, o sea, en un lugar indefinido durante cierto tiempo, que sabemos que fueron varios años que duró Pedro, por decirlo así, sin que se diera a entender dónde estaba. Posiblemente en la misma iglesia se tenía escondido dónde se hallaba Pedro. Y nosotros sabemos la razón. Y es que cuando Pedro, en Hechos capítulo 12, verso 17, fue e informó, después de liberado de la cárcel, de ser liberado de la cárcel por un ángel, a los hermanos allí, que Dios lo había libertado de la cárcel, él se fue y dijo, haced saber esto a Jacobo, y se fue. ¿Por qué? Porque estaba siendo, ¿cómo decir?, objetivo número 1 de Herodes. Herodes seguramente lo buscó para matarlo, y eso lo dice el pasaje. Entonces él no informó su ubicación. Y dicen algunos estudiosos que al mencionar esto, del verso 17, capítulo 12, haced saber esto a Jacobo, cuando fue liberado de la cárcel, Pedro estaba insinuando que delegaba en Jacobo el mando de la iglesia en Jerusalén, y que desde ese momento Jacobo fue el pastor o el líder de la iglesia en Jerusalén, porque Pedro le tocó huir de Herodes a un lugar indeterminado. Ahora que vamos a estudiar el discurso de Pedro, es bueno mencionar eso. ¿Por qué? Porque después de varios años, como lo dije hace unos instantes, Pedro, ese Pedro que había sido dirigido por el Espíritu Santo, mediante una visión de un lienzo atado que bajaba del cielo con animales inmundos, y que la voz del cielo, de Dios, le dijo, Pedro, lo que Dios limpió, tú no lo llames común, para instar, para convencer, persuadir a Pedro a que fuera a predicarle a Cornelio y su familia, que eran gentiles, porque para un judío era inmundo juntarse o acercarse a un gentil. Dios tuvo que convencer a Pedro a través de una visión y la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Ahora ese Pedro, que había sido guiado por Dios y convencido por el Señor para que fuera a predicar a Cornelio y su casa, a Cesarea, años antes, años después, ese mismo Dios lo guía a que vaya a Jerusalén y esté presente allí, porque precisamente cuando Pedro está allí, llega Pablo y Bernabé con Tito y con los demás hermanos. Bendito sea el Señor. Mire, lo de Dios es preciso. Como dijo alguien, en Cristo no existen coincidencias. No me gusta, pero lo voy a decir, sino diosidencias. O sea, todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan para bien, a los que conforme a su propósito son llamados.
Pedro estaba allí. Dios le puso el sentir y no era por casualidad. Cuando él está allí, llega Pablo y Bernabé con Tito y se decide hacer un concilio allí. Gloria al nombre del Señor. Así que vamos a dejar allí, hermano. Vamos a dejar allí para comenzar el estudio del mensaje de Pedro, que esto tiene mucho, hermano, muchas cosas lindas. Tesoros, bendito sea el Señor. Oremos. Padre Santo y Padre bueno, yo te doy gracias, mi Dios, por tu palabra, por tu amor y tu misericordia, Señor.